Queridos amigos, que Dios nos bendiga a todos. Qué bueno que podamos estar una vez más conectados a la distancia y seguir recibiendo de parte de Dios esa agua fresca de su palabra. Venid a mí, dijo Jesús, y yo les daré aguas de esa fuente inagotable de vida que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Y por eso es que recordamos esta promesa de parte de Dios. Yo derramaré agua sobre el sequedal, sobre ese lugar árido, que muchas veces es nuestro corazón, nuestra mente. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. O sea, el derramamiento del espíritu debe de ser tan fresco y tan lleno de vitalidad como el agua en la tierra seca. Mi bendición sobre tus renuevos. Papito Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos hoy de meditar en tu palabra en este pequeño momento. Que sea el impulso para meditar en esta semana con respecto a estos temas importantes que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque tú sigues derramando de tu espíritu. Que sea como esa agua fresca, Señor, en nuestros corazones. Que no sea una imposición religiosa, que no sea un peso, Padre Celestial, el buscar tu voluntad y tu presencia, sino al contrario, que pueda ser esa agua para el sediento, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos conversando durante este tiempo con respecto a lo que realmente somos y lo que vivimos, ¿no? Un mundo rico, pero espiritualmente pobre. Y las características de las que estamos hablando acá no son nuevas, ¿verdad? No son nuevas. Surgieron desde el final del siglo XX y ahora que estamos en el siglo XXI. Y bueno, interesante que pues el día de ayer, 11 de septiembre, se celebraron 20 años de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, y después de 20 años no se ve que realmente se detenga realmente el peligro, ¿no?, de las guerras y el peligro de las guerras religiosas ahora, ¿no? Esos extremismos religiosos que pueden ser un perjuicio para ciudadanos comunes como nosotros, que no tenemos ningún beneficio en apoderarnos de sus tierras y de sus pertenencias tan lejanas, pero que a la larga somos identificados como enemigos, ¿no? Bueno, y la desesperanza humana tiene que ver precisamente con esto, con las guerras, ¿no? Cómo los descubrimientos que el ser humano hizo en su momento y el avance de la producción, el avance de las máquinas a favor del ser humano y de su desarrollo, de la sociedad, cómo la riqueza que se generó en su momento, pues al día de hoy no es equitativo, ¿no? Al día de hoy no es para todos. Hay libertad, hay libertad de comerciar, pero no es un beneficio equitativo para todos, ¿no es cierto? Por supuesto, que aquellos que han logrado hacer algo es porque no se han detenido, y eso es muy importante, ¿no? No se han detenido en lamentarse el no haber nacido en cuna de oro, ¿no? Y pues ahí los tenemos siendo exitosos. Pero ciertamente aún en ellos hay un sentir en su corazón de preocupación por el qué pasará, ¿verdad? ¿Qué sucederá al fin de cuentas? ¿Cómo los seres humanos a través de sus autoridades seguirán enfrentando las situaciones que vivimos? Pues y una de ellas es la pandemia que nos sigue azotando, ¿no? La desesperanza humana tiene que ver con la decepción y el desengaño de todos los ideales modernos y el bienestar y la prosperidad para todos por igual. Nos vemos entonces obligados a actuar de mala fe. Vea usted qué interesante esto, ¿no? O sea, al día de hoy tenemos que pelear con esa insinuación en nuestro corazón de, por ejemplo, no pagar impuestos, ¿no? No sé quién de ustedes sinceramente lo ha pensado al ver
la corrupción de los países donde habitamos, pues ya empieza a justificarse la mala fe, ¿no? De hacer trampa, pues básicamente, ¿no? Comprar pirata, ¿verdad? Eh, etcétera, ¿no? Obligados a actuar de mala fe y justificados, ¿no? En un régimen de sospecha permanente. Fíjese usted qué palabras tan interesantes las que podemos mencionar ahora, ¿no? El régimen de la sospecha permanente. Ahora sospechamos de todo, ¿no? Porque a la larga, incluso esas teorías de la conspiración, pues tienen mucho de razón, ¿no? No sabemos si son certeras o no, pero pues tiene razón en sus argumentos, que podría ser, ¿verdad? A la larga, en un juicio no se pudiera concluir ni dar un veredicto precisamente porque no existen todos los argumentos o las evidencias, pero pudiera ser, ¿verdad? Porque vivimos precisamente en un ambiente donde no sería ilógico o no sería una sorpresa darse cuenta que alguien se ha aprovechado más de lo que debiera en una situación, ¿no es cierto? Bueno, ese es el mundo en el que vivimos y ese es el mundo en el que los cristianos estamos viviendo en este tiempo, ¿no? La gran pregunta es entonces, ¿cómo nos va con la intriga y la sospecha? Fíjense que estas palabras se aplican hasta en la familia, ¿no? ¿Por qué tanto divorcio? ¿Por qué tristemente hay hijos actuando en contra de sus padres incluso al punto de la muerte, ¿no? Y bueno, ahí vienen las justificaciones, ¿no? El aborto, por ejemplo. El aborto es un tema álgido, ¿no? Porque pareciera que existe una justificación. Intriga, sospecha, fíjense ustedes. La manera en que vivimos, el ambiente en el que actuamos. Al día de hoy en mi país estamos con la duda, ¿sería bueno aplicar más restricciones para enfrentar la pandemia? Evidentemente que sí, pero ¿cuál es la intriga? ¿Cuál es la sospecha? La actitud de los políticos ante la necesidad. Ahí se habla, por ejemplo, de cuentas terribles, tremendas, de los hospitales privados, por ejemplo, y los públicos, pues que ya no tienen capacidad, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble el mundo que hemos creado los seres humanos!, ¿no? Seres humanos que hemos descubierto mucho, que básicamente podríamos decir no necesitamos de un ser supremo, pero que el mundo que hemos fabricado simple y sencillamente no está acostumbrado a hacer el bien, ¿no? No está acostumbrado a hacer el bien, no está acostumbrado a ayudar al prójimo, no está acostumbrado a dejar algo para los demás, ¿verdad? La obesidad que vivimos los seres humanos no solo es en el cuerpo, ¿no? El alma, no sé, el amor al dinero, el deseo por la riqueza no se satisface. Algunos viven obesos de eso, ¿no? O sea, ya no deberían de comer, pero lo siguen consumiendo, siguen obteniendo ganancias, riquezas. Miremos la contaminación de nuestro mundo, es producto de esa actitud humana de no poderse detener ante el consumismo, ¿no? ¿Cómo nos va con la intriga y la sospecha? Este es el mundo en el que vivimos. La gran pregunta es, ya que vivimos en este mundo, ¿cómo vamos los cristianos en ese tema? ¿Y qué tiene que ver con la iglesia, verdad? O con la vida cristiana, pues bastante. Tiene que ver bastante porque también existe la intriga y la sospecha en la iglesia, ¿no? Segunda de Pedro, imagínense ustedes el apóstol Pedro en sus cartas dirigidas a la iglesia, una iglesia perseguida, una iglesia dispersada por las muchas naciones en el primer siglo de la cristiandad. Pedro escribe estas palabras. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. Fíjense que Pedro está hablando con sus hermanos cristianos judíos, por supuesto, y les hace a ellos memoria. Esto no es nuevo, ustedes, lo de la intriga y la sospecha no es nuevo, porque existieron falsos profetas en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero mire, aquí, como Pablo, como un profeta dice, como habrá también entre vosotros los cristianos falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató.
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¡Wow! ¡Qué increíble esta palabra, mis queridos amigos! Que estamos tratando de honrar a Dios con nuestra forma de vivir. Por eso ustedes dedican un poquito de tiempo para ver esto. Por eso algunos otros de ustedes dedican la semana para estudiar estos pasajes bíblicos que mencionamos acá. Queremos honrar a Dios, queremos tener una forma de vida diferente, queremos sembrar una nueva semilla para obtener pues, precisamente un mejor fruto, ¿no es cierto? Pero tenemos que enfrentar el ambiente en el que vivimos de intriga y de sospecha. El ambiente en el que vivimos, mis amigos, es un ambiente peligroso, en el que no podemos estar desapercibidos. Esto es muy importante, ¿no? Y quizás es parte de lo que me encantaría que pudiésemos nosotros reconocer acá, en este tiempo, en este momento, hoy, esta semana. No podemos seguir ignorando las cosas voluntariamente, ¿no? No podemos continuar viviendo en esta vida sin mantener nuestras precauciones. Vea usted, en el ámbito de nuestra cotidianidad, ¿no es cierto que deberíamos estar preparados para algún peligro mayor? La pandemia no será lo único que venga, ¿no? Ahí tenemos datos de terremotos que han habido precisamente ahora en este año 2021, ¿no? ¿Estamos preparados? Pero el gran problema que tenemos, incluso los cristianos, y el que tenemos que enfrentar es la apostasía, ¿no? La apostasía es ese adormecimiento que empezó en el tiempo de los discípulos. Imagínense cómo estamos ahora. Hay que despertar, mis amigos, y qué bueno que ustedes estén tratando juntamente conmigo de despertar. Pero aquí estas palabras son poderosas, ¿no? Pedro nos lo está diciendo. Si hubo profetas falsos en el tiempo del Antiguo Testamento, ahora que vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? Este tiempo de gracia que no sabemos cuánto va a durar, posiblemente algunos años más, antes de que venga ya la conclusión, según Apocalipsis lo muestra. Vivimos en el tiempo de los gentiles. Entre ustedes habrán falsos maestros. Y aquí es donde tenemos nosotros que tener cuidado. Yo lo he insistido y se los he aconsejado. A cualquier iglesia que usted vaya y cualquier mensaje que usted escuche, incluso este, por el amor de Dios, investigue usted en las Sagradas Escrituras si realmente se está diciendo lo que es. Porque aquí dice que introducirán encubiertamente herejías. Fíjese, encubiertamente. ¿Eh? Y por eso es que viene la intriga y la sospecha. Y eso es lo que está provocando en muchos cristianos, ¿no? Porque se han dado cuenta que a la verdad nos está pasando lo que Jesús dijo de los fariseos, ¿no? Escuchen todo lo que ellos hagan, pero no hagan como ellos hacen, porque son hipócritas. Y tristemente esta es una palabra que mucho se ha dicho el cristiano, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, pero no la vive, no la hace. Otro pasaje interesante para reflexionar, y como les digo, aquí está esto grabado para que ustedes retomen su Biblia, le quiten el polvo y se pongan a escudriñar, por el amor de Dios. No solo lean, escudriñen. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, fíjese, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otro detalle interesante. Con Pedro hablábamos de que precisamente van a haber herejías generadas por maestros de forma tan escondida que vamos a creer que nos están hablando doctrina cristiana. Cuidado, eso ya ha sucedido, ¿no? Pero fíjense ustedes que no todo es culpa de los malos líderes cristianos, ¿no? ¿Saben qué? El pueblo, las ovejas, también tienen una gran responsabilidad, porque es por nuestras propias concupiscencias. Fíjense, la concupiscencia son las pasiones, digamos, malas que en nosotros habitan, ¿no? O sea, no, para nosotros no es fácil compartir, por ejemplo. Al contrario, nosotros queremos quitar, queremos tener, somos egoístas, pues, ¿no? Esas son concupiscencias, todo lo que tiene la naturaleza humana, que no es que Dios lo haya creado así, pero se nos generó a través del árbol del conocimiento del bien y del mal, irónicamente, porque lo usamos y lo buscamos desde el Edén para volvernos como Dios. Y esa idea de querer ser dioses, ¿verdad? Que hasta filosóficamente se ha enseñado,
que seas tú el humanismo, ¿no? Básicamente, de querer ser nosotros nuestro propio Dios. Lo que nos ha traído es nos ha generado tanta concupiscencia, ¿verdad? Que al día de hoy ya es imposible en algunos ámbitos para nosotros, no gracias a Dios, poder saber qué es bueno y qué es malo. Se nubló completamente la conciencia, se acalló la conciencia a través de las drogas, de los vicios, de las confusiones, de las ideas, de los argumentos, de las mentiras. Y al día de hoy las concupiscencias son algo que existe y habita en cada ser humano, incluso los cristianos. Tenemos que batallar en contra de las concupiscencias, pero fíjense qué está pasando. Dice Timoteo, fíjense, otro apóstol, ¿no? Otro siervo de Dios, por supuesto. Timoteo no era exactamente de los 12 apóstoles, sino Timoteo era un pastor formado por el apóstol Pablo, ¿no? Pero las cartas de Timoteo son sumamente importantes para todo líder cristiano. Si tú quieres ser un líder cristiano, lee 1 de Timoteo y 2 de Timoteo y ahí te darás cuenta de todas las palabras de Pablo para su amigo y pastor Timoteo, ¿verdad? Pablo escribió Timoteo y ahí él analiza y establece una serie de principios para el liderazgo cristiano. Pero fíjense que cómo está aquí advirtiendo Pablo. No van a sufrir la sana doctrina. Fíjense que la sana doctrina se sufre, ¿verdad? Ustedes ya lo mencionamos, ¿no? La palabra de Dios es una palabra que nos confronta, pero para ayudarnos. Es un buen médico. ¿Qué nos hacen las enfermeras y los médicos cuando tenemos un raspón? No se ponen ahí, pobrecito, no se lo toquen. Si no lo tocan, si no lo limpian, si no lo manipulan, se infecta y es peor el estado, ¿no es cierto? Vean a nuestras mamás, cuando nos raspábamos, nos tenían que limpiar de la suciedad el raspón. Fíjense, la Biblia es así. La Biblia no tiene por qué ser alcahueta, ¿verdad? Y mantenernos a nosotros en nuestra ignorancia y en nuestro pecado. Ella va a aplicar a través del Espíritu Santo la medicina que necesitamos, que nos va a arder, que nos va a doler, que va a ser difícil el principio, pero que tendremos salud y sanidad, que es lo que se está buscando, ¿no? Pero fíjense, no van a sufrir la sana doctrina, sino que van a tener un evangelio light, ¿verdad? Van a tener comezón de oír. La gente tiene comezón de oír, pero oír lo que les conviene, oír y justificar su mala acción. Y lamentablemente hay iglesias que el día de hoy han caído en ese error, ¿no? Que porque a la gente no le gusta que se hable del pecado, que porque a la gente no le gusta que se les regañe, que porque a la gente... Entonces, al día de hoy existen iglesias light, donde la gente es la que decide qué es lo que el predicador tiene que decir. Miren ustedes qué tremendo, ¿no? Pero es el mundo en el que vivimos, es el mundo lleno de intrigas y de sospechas. Y yo les dejo acá esta propuesta. Léanse primer libro de Reyes, capítulo 18 y 19, al profeta Elías. Ya lo conocemos todo, yo no me quiero extender mucho. Ustedes saben que yo prefiero que ustedes, pues, lean y encuentren lo que Dios quiere decirles. Pero esta historia es sumamente increíble, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes del profeta Elías. En una, él está logrando la victoria en un proceso sumamente complejo, donde el mismo Elías, Dios mismo le dice a Elías, vamos a usar una estrategia para hablarle a este pueblo lleno de intriga y de sospecha y que está completamente apartado de mí. Júntalos a todos en el monte Carmelo y a todos estos profetas de Baal y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Y fíjense que aquí ustedes ya saben esa historia, ¿verdad? Elías clamó al Señor y el Señor descendió fuego, lo que no pasó con los profetas de Baal, ¿verdad? Aquí hubo realmente, fíjense, es interesante esto, ¿no? Y es algo que nos podemos a meditar los pastores. A veces las personas se convierten porque ven un gran milagro, ¿no? Este fue un gran milagro, fue un gran portento, le podemos decir, ¿no? La gente se convirtió, pero lamentablemente ese tipo de conversiones no son duraderas, lamentablemente. Fíjense ustedes cuántos milagros necesitaremos para mantener nuestra fe, porque al rato estamos nosotros abandonando al Señor otra vez. Y aquí en esta imagen tenemos al mismo profeta Elías, por supuesto aquí tenemos imágenes
no tenemos con exactitud cómo era él, pero Elías está huyendo, ¿no? Elías está huyendo porque el pueblo le duró muy poco, ¿verdad? Y por supuesto, los enemigos de Dios vinieron a amenazar, amenazar al siervo de Dios. Y el siervo de Dios sale huyendo. Tiene razón, fíjese, Elías realmente tiene razón. Unas palabras fuertes que Elías mencionó ahí. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Fíjense, dos pensamientos. Es parte de lo que vivimos el día de hoy, ¿verdad? Ese sincretismo, pues, que también existe en la iglesia evangélica moderna y de ciudad, ¿no? Mucho hemos dicho que el sincretismo se desarrolla en el área rural, incluso lo relacionamos con la ignorancia. Pero nosotros que somos tan inteligentes acá en el área capitalina, también vivimos de la misma manera, considerando tanto a nosotros como a Dios, como quienes pueden guiar nuestra vida, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjense ustedes que les dejo acá, en el capítulo 19, Elías sale huyendo, porque es Jezabel, precisamente, una mujer tremenda, profetisa del dios Baal, esposa, y básicamente la que dirigía, eh, esposa del rey de Israel, y la que terminó básicamente dirigiendo el gobierno, pero tenía un poder satánico que le respaldaba, ¿no? Y era muy astuta, por supuesto, porque vea ustedes la reacción que provoca en el profeta Elías. No esa reacción no la provocó el rey, sino fue la reina, ¿no? La que provocó este tipo de reacciones en el profeta Elías, que sale huyendo cuando es esta mujer la que le envía esta advertencia. Y Dios entonces lo permite, fíjese, Dios permite todo esto y permite que Elías salga huyendo y que se vaya a refugiar a una cueva muy lejana. Y ahí hay una hermosa plática que yo también les dejo para que ustedes la lean en Primera de Reyes capítulo 19. Dios le dice a Elías dos veces, ¿por qué estás acá? Y vea usted la respuesta de Elías. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo he quedado yo. Y me buscan para quitarme la vida. Mire usted, este es el ambiente que posiblemente usted pueda decir, bueno, yo me siento de esa misma manera, ¿no? Yo creo que la iglesia el día de hoy ya no está cumpliendo su función, su propósito. Y solo me siento como que estuviera solo, ¿no? Y fíjense que cuál es la medicina que Dios le da a alguien que está con desesperanza. Cuando ves esa desesperanza humana, fíjense que Dios le dice, bueno, tienes razón, pero te voy a dar tu medicina es, levántate, vas a cumplir estas órdenes que te voy a entregar. Le entregó básicamente de 2 a 3 órdenes directas a realizar. Y mire la promesa que le hace Dios. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿no? Pero fíjense ustedes que 7,000 en un porcentaje para hablar de un pueblo de millones de personas es muy poco, ¿no? Pero este es un principio muy importante. No el 100% de las personas desean seguir al Señor. Véalo usted. Vea usted cómo son los fines de semana ahora en nuestro tiempo. Por supuesto, se puede no sabemos que el día domingo es el día para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguien debe descansar otro día porque no hay otra manera, porque tiene que trabajar el domingo, pues su día de reposo que sea un día para meditar y adorar al Señor. El problema es que en ese ambiente en el cual vivimos, donde estamos buscando opciones para ser responsables del cuidado de nuestra familia y también adorar a Dios, nos vemos desesperanzados, al estilo de Elías. Yo no sé quién de ustedes se siente desesperanzado. Yo no sé quién es la Jezabel que te ha estado amenazando. Yo no sé cuáles son estos eventos que tú has visto con tus ojos, como los que dice Elías. Es increíble que Elías acaba de ver un despertar
en la población, pero él sabe que ese despertar les duró muy poco. Así que le dice a Dios, mira, la gente la verdad es que no quiere nada. Quizás nosotros estemos de esa manera, ¿no? En la desesperanza humana, porque hay intrigas, hay sospechas, porque las personas ya no están confiando. Y bueno, se está cumpliendo la profecía, ¿no? De que vivimos en un tiempo de adormecimiento. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, fíjese que pareciera irónico, ¿verdad? Pero ¿saben qué ayudó a Elías? Cuando usted lea Primera de Reyes 18 y 19 y siga adelante, se va a dar cuenta que Elías, ¿cómo fue que Elías recobró ánimo? No fue con otro evento donde cayó fuego, no fue destruyendo a Jezabel, ¿verdad? Fue compartiendo con Eliseo, por ejemplo, ¿verdad? Y así como lo dice el escritor de Hebreos acá en lo que estamos leyendo, alrededor de nosotros, en medio de esta desesperanza, tenemos que empezar a ver, y eso es lo que Dios quería de Elías, perdón, que bajara de la cueva y empezar a ver que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Ay, es muy poquito, Señor. Si son millones, ok. Pero así es la realidad. Es un porcentaje pequeño, pero ese porcentaje pequeño se van a constituir en testigos que nos van a ayudar y nos van a motivar. Fíjense, por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, quizás uno, quizás dos, pero tú te tienes que levantar de tu desesperanza, sal de la cueva, al estilo de Elías, camina, cumple con los objetivos que Dios te ha puesto. Fíjate que Dios no le dijo a Elías, bueno, vas a la sinagoga, por favor, vas al templo, y ahí vas a que la comunión, ahí entre... No, Dios le dijo, bueno, ve a actuar y ve a trabajar en estas 3 cosas que te estoy dando. Al hacerlo, encontró a alguien con quien compartir sus nuevas aventuras de Elías, ¿no? ¿Y saben qué? Agarró ánimo otra vez el profeta. Agarró ánimo. Porque a lo mejor no necesitamos, bueno, ¿y cómo? Ya lo hemos notado en las redes sociales. ¿Cómo tú puedes tener una coinonía, fíjate, una amistad con los 200 o 500 contactos o amigos que tienes en tus redes sociales? Es imposible. Jesús mismo tenía 12 discípulos y con 3 se buscaba orar con ellos, por ejemplo, ¿no? Tenía un acercamiento más profundo. No es que era selectivo el Señor Jesucristo, sino que estos 3 lograron tener nexo, ¿no? Lograron tener nexo con el Señor y le entendían un poco más. Y por eso estaba más cerca del Señor. Y por eso el Señor después los buscaba. Mis amigos, cada uno de nosotros, para enfrentar la desesperanza, necesitamos encontrar testigos de Cristo que nos puedan animar. Y mire que dice acá, despojémonos de todo peso. Esa desesperanza humana es un peso. Y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, mis amigos. El mundo se está alimentando de la desesperanza humana. Satanás está disfrutando su tiempo, el tiempo que ahora tiene, y está riéndose de cada uno de nosotros, los seres humanos, porque cada situación que nos viene pareciera como son las olas, ¿verdad?, de las que se habla ahora en la pandemia. Cada acto terrorista, cada situación, cada crisis financiera, ¿verdad?, es una ola. Y usted sabe que cuando uno está en el mar y está desequilibrado y siente que se va a ahogar, la siguiente ola es peligrosa y uno no quisiera recibirlas. Sabe que el enemigo está disfrutando el miedo que genera en el ser humano por la desesperanza, por esa intriga, por esa sospecha que tenemos. Y tenemos razón. Fíjese que el diablo, muy increíblemente, muchas de las cosas que dice ni siquiera son mentiras, ¿verdad? Pero ¿qué de la fe entonces, mis amados? La fe es no depender del ser humano, sino depender del Señor. Y por supuesto, los seres humanos estamos puestos para animarnos a tener esperanza, ánimo, a pesar de las sospechas, poder tener amistad con alguien. No tenemos que tener amistad con 1,000 personas, como es el gran engaño de Satanás. Muchas personas se desaniman porque sus amigos no les hablan como quisieran. Pues a lo mejor no hay que tener tantos, ¿no?
Lo importante es que nuestra columna sea el Señor y su palabra. Y encontraremos entonces personas que también disfruten de esa forma de vivir, a pesar del mundo difícil en el que vivimos. Mis amados hermanos, la desesperanza humana será algo que nos acompañe constantemente y hasta el final de los tiempos, ¿no? Incluso si usted lee Apocalipsis se da cuenta que hay un montón de razones para tener desesperanza humana. Aún así dice que los cristianos serán más que vencedores. Es increíble eso, ¿verdad? Yo quiero ser un más que vencedor. Y quisiera que como Elías, quizás metido en una cueva por muchas razones justificadas, pueda también recibir de parte del Señor las instrucciones necesarias para tomar camino y juntarme con 2 o 3 que realmente estén en la misma sintonía para poder encontrar otra vez el agrado, el gusto de esta vida y el cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Qué le parece si lo oramos de esta manera? Papito Dios, en el nombre de Jesús venimos a ti por el poder de tu Santo Espíritu. Muchos de nosotros, en las condiciones actuales en que está este mundo, vivimos molestos, amedrentados, huyendo al estilo de Elías, quizás metidos ya en una cueva. Pero papito Dios, necesitamos tus instrucciones, Señor. Queremos escuchar tu pregunta, ¿por qué estás acá? Y decirte la verdad. Estamos decepcionados de un montón de circunstancias, de un montón de situaciones. Hay intriga, hay sospecha. Nos sentimos veraces en los lugares donde hemos estado. Necesitamos, Señor, que nos pongas a hacer algo en este mundo, en esta vida, algo que valga la pena. Como lo que Elías hizo. Todo lo que ahora que leemos a Elías, realmente todo lo que hizo es increíble. Sin embargo, para él no tenía valor hasta que no encontró tu guía una vez más. Y entonces, junto con Eliseo y junto con otros personajes más, volver a encontrar vitalidad y propósito en esta vida. Así también nosotros, Señor, danos vitalidad, danos propósito. Dinos qué es lo que hay que hacer. Danos una tarea y el valor para hacerla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga y muchas bendiciones para esta semana. Nos vemos.